Bueno, muy bien, vamos a dar inicio con este video a la sesión número 6 de nuestro curso. Bienvenidos a esta sesión que también inaugura el nuevo año, la primera sesión de 2020 y la primera sesión de la segunda parte de nuestro curso. Vamos aquí a concentrar nuestra atención en el tema de los diferentes modos de conceptualizar al agua con los que estamos familiarizados. Seguramente ustedes están familiarizados en función de sus tareas como sindicalistas y también en otras áreas de sus profesiones. Algunos de estos conceptos se han hecho populares, de hecho, en las discusiones, en las luchas, como el agua como mercancía, por ejemplo, es uno de los que más se ha popularizado, o el agua como bien común, como bien comunitario, ¿no? En las luchas por el derecho al agua en las zonas rurales y otras formas. Pero lo cierto es que a veces esa popularización de los conceptos nos lleva a asumir que entendemos su significado, le asociamos el significado con algún proceso que quizás hemos formado parte, como las luchas contra la privatización, pero eso también hace que uno desconozca o olvide, si lo supo anteriormente, que estos conceptos tienen un origen histórico, que a veces tiene poco que ver con nuestras realidades en América Latina, que esos significados también evolucionan, toman distintos significados en distintos territorios y en distintas épocas. Y todo eso tiene importancia si queremos trabajar estos temas con precisión, comunicarnos con precisión, que es muy importante sobre todo cuando uno tiene que entrar en debates con personas, por ejemplo, del sector privado o de los gobiernos o de instituciones internacionales de desarrollo o de financiamiento que promueven ciertas políticas como la privatización u otras que normalmente requieren debate público, debate en la sociedad civil, y es bueno estar preparados y no repetir discursos solo porque los escuchamos en algún momento. Esta es una de las ideas de esta sesión, profundizar en algunos de estos conceptos, ver las consecuencias, las implicaciones que tienen y que esto nos ayude a pensar mejor, a comunicarnos mejor, a actuar con más precisión y con más efectividad en nuestras campañas y también en nuestras tareas en cada uno de nuestros lugares. Lo primero que conviene decir al respecto es que cuando hablamos de prácticamente todos estos conceptos, estamos dentro de lo que es una tradición del mundo occidental, que es obviamente una de las tradiciones que hay en el planeta. Es un poco la nuestra hasta cierto punto, porque también tenemos herencias, ¿no es cierto? Como lo saben, por ejemplo, allí en Colombia o en Perú, sobre todo, herencias de África. Tenemos obviamente herencia europea y tenemos nuestras herencias indígenas, entre otras. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del agua como un derecho o del agua como un bien público o como un bien económico, prácticamente estamos hablando de algo que es la herencia del mundo occidental. Vale la pena recordar esto porque hay otras herencias y por lo tanto otras formas de conceptualizar al agua que de pronto son ajenas a lo que vamos a discutir aquí. Entonces estamos discutiendo en el marco de un debate occidental al que le vamos a incorporar elementos de otras tradiciones en algún punto. Es importante de todas formas recordar esto porque obviamente el debate occidental es el dominante ahora a nivel internacional. Se ha impuesto de alguna forma debido a los imperialismos del pasado y del presente, pero también al hecho de que los procesos de democratización de las sociedades, las revoluciones ciudadanas que nos influenciaron, también vinieron de Europa, de Estados Unidos, y hemos heredado con eso este lenguaje que también está presente en cómo conceptualizamos al agua. Uno de los primeros aspectos que debemos mencionar
y esto sí no aplica solo al mundo occidental, es la relación entre el agua y el poder, de que el agua históricamente ha estado conectada con el ejercicio del poder, con la acumulación del poder, poder social, poder político, poder económico. Por supuesto, no solo en la civilización occidental, esto es algo universal. Y si bien la historia escrita es la que nos ha dado acceso a este conocimiento de la relación entre el agua y el poder, también ahora hay investigaciones procedentes de otras disciplinas, como la arqueología, por ejemplo, que muestran que incluso antes de que hubiera historia escrita, ya hay manifestaciones de la acumulación de poder social a partir del control del agua, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en lugares donde había poca agua, en las civilizaciones antiguas. Este es un punto fundamental. Por supuesto, cuando vamos ya entrando sobre todo en la historia escrita, podemos encontrar evidencia que hoy cada vez más es apabullante, de cómo el agua fue un poder de formación, de poder político por parte de quienes podían controlar el agua. La formación, por ejemplo, del poder estatal, la formación de estados. Tenemos toda una tradición en las ciencias sociales que muestra cómo muchos de los imperios de la antigüedad formaron su poder a partir del control del agua. Hay un famoso historiador que llamó a esto el despotismo hidráulico, porque eran civilizaciones que a partir del control del agua controlaban a sus poblaciones. Y además porque para construir las grandes obras hidráulicas que construyeron, por ejemplo en Babilonia o en Egipto, utilizaron enormes cantidades de personas, mayormente esclavos. Entonces ya desde entonces la acumulación de poder político, territorial, social y económico tuvo al agua como un factor central. Y como sabemos, esto no ha desaparecido realmente, esto sigue siendo así. Pero también no todo ha sido despotismo, tenemos evidencia de que en la historia también muchas veces el control y el gobierno del agua dio lugar a formas cooperativas, a formas descentralizadas incluso. Hay sociedades antiguas que manejaban al agua de modo descentralizado, sino común, como un bien común, por lo menos como un bien colectivo de comunidades que lograban compartir las tareas necesarias para mantener, por ejemplo, los sistemas de riego o los canales que construían, etc. Entonces, hay una gran diversidad de formas en que el agua ha ido entrelazándose con el tema de la construcción de formas de poder público, de poder comunitario, de poder estatal. Y estos son los orígenes de estos conceptos que hoy manejamos a veces sin conocer bien cuáles son sus orígenes. Por supuesto, el agua también ha sido un factor de conflicto, no solo de cooperación, ni de acumulación de poder hegemónico. Ha habido, sino guerras por el agua, como ahora se habla, ha habido ciertamente conflictos sociales por el agua, y también conflictos entre estados y entre comunidades. La historia es muy rica en esto. Pero también, ya viniendo a la época más moderna, a los últimos siglos posiblemente, sobre todo pensando en la época en que tenemos los procesos de revolución industrial, sobre todo, ya más cerca de nuestra época, a partir del siglo XVIII, el agua también entra en una serie de procesos que han dado forma a lo que hoy es nuestro mundo moderno actual. Algunos de estos procesos son los procesos de industrialización, por ejemplo, ¿no? La revolución industrial que comenzó en Inglaterra y luego se desarrolló en Europa, en Estados Unidos y algunos otros países, tuvo en el agua un elemento central. El agua pasó a ser también entonces un bien industrial y un bien producido por, valga la redundancia, las industrias, pero también por la ciencia que estaba por detrás de estas industrias, la química y por supuesto la ingeniería industrial y la ingeniería hidráulica posteriormente. El agua se convierte en otra cosa a partir de estos procesos de urbanización, el proceso de urbanización que se da de la mano con el proceso de industrialización en Europa y luego que
se da en nuestros países también, hizo del agua algo diferente a lo que conocíamos antes. Aunque los romanos habían hecho mucho de esto en su imperio, y de ellos heredamos mucho también, y los árabes también, y algunas de nuestras sociedades indígenas también, pero los procesos de urbanización modernos que llegan a partir del siglo XVIII, XIX y obviamente el siglo XX, transformaron al agua en otra cuestión. Entonces muchos de los conceptos que estamos manejando ahora en gran medida provienen de esta última época, de la época de la industrialización, de la urbanización y también de los procesos de democratización, ¿es cierto?, que también son un producto sobre todo del siglo XIX. Uno de estos procesos que tiene que ver directamente con el agua es el proceso de mercantilización, ¿no?, que es un proceso que va de la mano con la industrialización, con la urbanización, con la ciudadanización, la creación de procesos de ciudadanía, y la mercantilización, la creación de mercancías en la forma capitalista de producir mercancías. Y a eso nos vamos a dedicar un momento. Bueno, por un lado, uno de los conceptos más comunes y ahora muy populares es el concepto del agua como un bien común. Uno podría pensar que quizás este es el concepto del agua más antiguo que tiene la humanidad. Uno puede pensar que desde el inicio los seres humanos siempre tuvimos que ver con el agua, siempre tuvimos relación con el agua, somos agua, nuestro cuerpo es agua, y podemos pensar que muchas de las formas que los seres humanos desarrollamos para controlar, para distribuir, para acceder al agua, en gran medida tuvieron que ver con procesos comunes al inicio, procesos comunitarios. Es muy difícil pensar que en el inicio hubo formas privadas, por ejemplo, ¿no?, o despóticas. Ese fue un proceso que se fue dando. Todo sugiere que eso es así. Pero la idea del agua como bien común es un concepto muy fuerte. Uno a veces puede pensar, sí, claro, miren las comunidades indígenas. Sí, por supuesto, allí la idea de que el agua es un bien común, un bien de todos, ha sido y es muy fuerte. Pero, por ejemplo, yo les estoy hablando desde Inglaterra en este momento. Es uno de los países, es el país de la revolución industrial, ¿no? Aquí comenzó la revolución industrial. Uno podría imaginarse que este es el país donde el individualismo y la construcción del agua como una mercancía sería lo más avanzado. Y sin embargo hay lugares aquí en Inglaterra donde los debates por la privatización y los estudios llevaron a descubrir que hay lugares en este país donde la gente cree que el agua es un bien común, que no puede ser privatizada. Aquí en Inglaterra, que es lo que uno imaginaría como el modelo de individualismo y de mercantilización de la vida. Sin embargo, aquí hay muchos sectores de la sociedad que todavía creen que el agua tiene que ser un bien común, un bien de todos. Como pasa en nuestras comunidades indígenas y pasa en nuestras comunidades rurales y en otras sociedades. Es decir, el agua como bien común, como bien de todos, posiblemente sea el concepto más antiguo que tenemos, pero es un concepto que está vivo incluso en las sociedades más avanzadas. Este es un tema que vale la pena retener. Hay mucha evidencia de eso. Por supuesto que la idea del agua como un bien común ha sido atacada, ¿no es cierto?, y ha sido avasallada en gran medida precisamente por el avance de procesos como el de mercantilización, que parte del principio contrario, ¿no? El agua, como cualquier otro elemento de la naturaleza, es algo que hay que convertir en una mercancía, se debe vender en el mercado y la gente, si quiere tener acceso, debe pagar por él. Esto sabemos que es un proceso que avanza, de pronto retrocede, pero que ha convertido al agua en la mercancía. Que, por suerte, para quienes pensamos que el agua no debe ser una mercancía, el agua le ha puesto enormes obstáculos al capitalismo y a quienes desean convertirla en mercancía también desde otras perspectivas. Entonces, no es fácil hacer del agua una mercancía. Hay pocos ejemplos del agua funcionando como una mercancía. Pero hacia allí van los procesos de mercantilización, a convertir, además de todas las cosas que ya son mercancías, también al agua.
Es una lucha, es un conflicto, también a nivel conceptual. Antes del agua como mercancía, el agua también se ha conceptualizado como un bien privado, en contraste con la idea de bien común. Entonces, las formas privadas del agua también han existido por mucho tiempo. Incluso la mercancía agua ha existido por mucho tiempo, en el sentido de que hay evidencia de que en la antigüedad hubo gente que se dio cuenta de que podía hacer dinero vendiendo agua. No necesariamente hacerse rico, pero alguien decía, mira, en la ciudad no hay agua y yo puedo transportar agua y venderla y cobrar por eso. Ha habido vendedores de agua desde que hay historia escrita. La primera ley de la humanidad, el Código de Hammurabi, la primera ley que conocemos, incluye justamente el castigo a los que especulaban con el agua. Ya había vendedores de agua en aquella época, hace 6.000 años de historia. Entonces, el hecho de que al agua alguien se dé cuenta que la puede vender y ganar algo es muy antiguo, no es nuevo. Pero eso no es lo que hoy llamamos mercantilización. Cuando hoy hablamos del agua como mercancía, estamos hablando ya del capitalismo, de la producción de mercancías en masa. Y por supuesto, el agua embotellada es quizás sí el ejemplo por antonomasia del agua como mercancía. El agua embotellada, hay varias marcas, uno puede elegir, hay competencia entre esas marcas, circula en un mercado, ¿no? Eso es quizás el ejemplo de mercancía, pero es moderno, ¿no es cierto? El agua embotellada para un mercado es un invento del siglo XIX, hay estudios que muestran cómo emerge en Francia, era un objeto de lujo tener agua en una botella. Hoy, bueno, es un objeto más popular, es una mercancía, etc. Pero el agua como bien privado o como una mercancía que se puede vender ha existido casi desde que existen seres humanos. La escala es lo que hoy discutimos, se la ha dado el proceso de producción capitalista. Pero ni siquiera toda el agua que es embotellada o vendida circula como una mercancía. Todos estamos familiarizados con que el agua circula en camiones, tanque, por ejemplo, en nuestros lugares. O incluso es embotellada, a veces en botellas de 25 litros, o la venden en tanques de 200 litros. Esa es agua que se vende, en cierto modo es una mercancía, alguien hace dinero con esa agua, pero no quiero meterme en toda la complejidad de esta discusión, pero yo prefiero hablar de mercancía cuando, como en la vieja definición de Marx del siglo XIX, se puede decir que es un bien privado que circula en un mercado, que es intercambiado entre propietarios en un mercado. Muy poca del agua que circula en el planeta cumple con eso. Que veamos gente vendiendo agua y haciéndose ricos vendiendo agua, como pasa en nuestros países, esas empresas que sacan agua y se la venden a la gente. Yo insisto, eso todavía no es una mercancía. Eso es una acumulación privada de ganancia a partir del agua, pero no hay un mercado. De hecho, esa gente ni siquiera paga por el agua que extrae, nadie los controla. No es que compran el agua y luego la venden en un mercado donde hay competencia. Tienen un monopolio, tienen acceso al agua gratuitamente, el Estado muchas veces ni controla, o el Estado está coludido con ellos por corrupción, permite, quizás a veces son, como pasaba en México en un estudio que hicimos, son intendentes municipales, ¿no? O presidentes municipales, como se les llama allí, los que son incluso dueños de las empresas que reparten agua y por lo tanto no están interesados en que haya redes de agua en la ciudad porque se les acabaría el negocio de vender agua en camiones. Claro que son ricos, claro que el agua en cierto modo está convertida en una mercancía en ese caso, pero yo prefiero no hablar de mercancía en ese caso. El agua ahí es un bien que ha sido apropiado para una acumulación privada o grupal, empresarial de ganancias, pero no circula como una mercancía en la clásica definición que tenemos de Marx para lo que es el capitalismo. Eso todavía hay muy poco. Ni siquiera en Chile, y en la sesión quinta ustedes habrán escuchado mucho sobre Chile, en la sesión que tuvieron nuestros colegas
Robinson Torres y Martín Sanzana, que hablaron de la neoliberalización del agua en Chile. Pero ni siquiera en Chile, donde se dice que hay mercados de agua, se puede realmente verificar que el agua circule como una mercancía en un mercado, en transacciones entre privados. Eso está siendo discutido. Entonces, creo que es importante ver la complejidad de estas cuestiones porque tienen implicaciones prácticas para todos nosotros. Entonces, repasando, tenemos el agua como bien común, quizás el concepto más antiguo que tenemos del agua, el agua como un bien de todos. El agua como un bien privado, siempre ha habido quienes privadamente se han podido apropiar del agua. El agua como un bien mercantil, como una mercancía, la posibilidad de transformar al agua en una mercancía. Yo insisto, reservaría ese concepto para la época más actual y digo que aún no hay muchos ejemplos del agua verdaderamente circulando como una mercancía. A todos estos conceptos que han existido por largo tiempo, se le fueron uniendo otros. En algún momento, ciertamente en la antigüedad, pero voy a preferir hablar de la época más reciente para tener más claridad, se decidió que el Estado tenía que hacerse cargo del control del agua. Esto data de fines del siglo XIX. Y por lo tanto se comienza a hablar de que el agua es un bien público, del cual se tiene que hacer cargo el Estado. Esto en gran medida ya conectado con lo que hoy conocemos como servicios esenciales de agua potable y posteriormente de saneamiento. Cuando comienzan estos servicios, la verdad que comenzaron como un servicio privado y el agua circulaba como un bien privado. Así fue, en Francia y en Inglaterra, que son los países que dieron origen a los modernos sistemas de agua y saneamiento. Muy pronto en el siglo XIX se llegó a la conclusión de que no servía tener servicios privados, porque esos servicios no llegaban a toda la gente, eran caros, no había regulación de la calidad del agua que vendían, entre otros muchos problemas. Entonces, a partir de fines del siglo XIX, el agua pasa a manos públicas. Un muy buen ejemplo es este país, Inglaterra, y la ciudad de Londres. Por ejemplo, en la ciudad de Londres, en el año 1902, el gobierno de la ciudad decide que el agua tiene que estar en manos de empresas públicas, ¿no? En ese marco, que luego se da en partes de Europa, en Estados Unidos, y nos llega a nosotros en América Latina luego, comienza a fundamentarse la idea de que el agua, no toda el agua, pero el agua para uso humano esencial, es un bien público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comienza a desarrollarse el concepto y se define en la economía, por ejemplo, que un bien público es un bien del cual no es posible impedir que las personas tengan acceso, aunque no puedan pagarlo. O sea, un bien público, por definición, es un bien del que no podemos excluir a nadie, pueda o no pagar por él. Este es un concepto, hoy diríamos, político, del agua. Y fue un concepto que no vino de la izquierda, no vino del sindicalismo, incluso hubo un consenso a nivel de distintos partidos políticos, porque se aceptó que el agua, para esos pocos litros de agua limpia que cada humano tiene necesidad diaria, no puede estar en manos del mercado o en manos de actores privados. Tiene que estar gobernado, gestionado, distribuido por el Estado. Es un bien público, para todos. No quiere decir que tiene que ser un bien gratuito, pero tiene que ser público. Es decir, hay que pagar por él, pero si alguien no puede, no se lo puede excluir de acceder a ese bien. Ese es el concepto de bien público, que como tal es un concepto moderno, aunque tenga raíces históricas, y que se opone al concepto del agua como bien privado, y mucho más al agua como mercancía. Sin embargo, hay contradicciones. Desde el inicio las hubo y hoy mismo tenemos contradicciones. Algunos dicen, bueno, hay una contradicción entre la idea de bien común y la idea de bien público. Ciertamente la hay. Ya en la idea de bien público quiere decir que hay una institución, normalmente el Estado,
que se ha apropiado del control de esa agua y también de la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar políticas públicas para decidir cómo se debe distribuir esa agua, cuáles deben ser los criterios de acceso, etc. Cuando el agua como bien común se supone que es algo más difundido, donde todos los seres humanos tenemos algo que decir al respecto, somos dueños. Ya cuando decimos que el agua es un bien público, el dueño es el Estado, como que el Estado se atribuye la representación de sus ciudadanos en este caso. Y ese es un debate muy fuerte que tenemos, al cual voy a retomar posteriormente. Es un debate que, por ejemplo, se ha dado en Bolivia a partir de aquella guerra famosa, la Guerra del Agua del año 1990, y es un debate que sigue, no solo allí en Bolivia, pero ciertamente allí en Bolivia. El otro aspecto muy importante que quiero destacar es la emergencia de la noción de que hay un derecho al agua. Antes que eso teníamos la noción de bien público, pero en algún momento comienza a profundizarse, sobre todo en países como Inglaterra. Es un tema que no se ha dado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. La idea de que tener agua para usos básicos es un derecho. Esto, por supuesto, viene asociado a la idea de la ciudadanía, al avance de la ciudadanía. Podemos retroceder un poquito y decir, bueno, piensen que en el siglo XIX, incluso en Europa, no todos podían votar. Por supuesto, las mujeres no podían votar, pero ni siquiera todos los hombres podían votar. Ese fue un proceso de largo plazo. Tardó décadas y muchas luchas, y mucha gente tuvo que ir presa o mucha gente dejó su vida en la lucha. Lo mismo pasó con la idea de que hay un derecho al agua. Incluso cuando el Estado se hizo cargo y decir, bueno, todos tienen que tener agua y el Estado lo va a garantizar, como pasó en Inglaterra, en realidad eso no pasó de inmediato, tardó décadas. Inglaterra en el año 1902, dije, en Londres, dijo, el agua tiene que ser pública, el agua para los ciudadanos urbanos. Sin embargo, tardaron 60 años en universalizar el acceso al agua. Solo se logró en la década de 1960. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo en el papel y otra cosa es la implementación. Y eso tiene que ver con el proceso de democratización y de ciudadanización. Es decir, que el agua sea pública no quiere decir que su gobierno, gestión y distribución sean democráticos. Eso es lo que se aprendió en la historia. La democratización tardó 60 años más en Inglaterra. En nuestros países todavía no llegó, ¿no es cierto? No tenemos casos. Y por supuesto, las luchas por la ciudadanía, que no se limitaron a la lucha por poder votar, también incluyeron la lucha por poder acceder a los bienes necesarios para la vida digna. El agua fue parte central en esas luchas. Entonces, la idea de que el agua es un derecho ciudadano, hablo del agua de nuevo para los consumos necesarios para la reproducción de la vida, ¿no es cierto? La higiene, la alimentación, incluso quizás una agricultura familiar en las áreas rurales o periurbanas. Es un concepto muy nuevo. La idea de que hay un derecho ciudadano al agua es del siglo XX, ¿no? Hay raíces previas, pero es del siglo XX. Aquí en Inglaterra fue parte de lo que se le llegó a llamar los derechos sociales de la ciudadanía, que incluyen la educación, la salud básica y el derecho a servicios esenciales, como el agua, las cloacas en las ciudades. Es de la década de 1950, es de después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy reciente, la idea de que hay un derecho ciudadano al agua. Ciertamente no es una idea que todos hayan aceptado. Desde el inicio hubo unos que dijeron no puede haber un derecho ciudadano a la salud, a la educación o a los servicios de agua y saneamiento. Esas deben ser mercancías que la gente debe comprar en el mercado. El Estado no tiene por qué intervenir. Es un debate viejo que, como todos sabemos, está presente. Es decir, la idea de que hay un derecho al agua o de que el agua es parte de los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua para servicios esenciales,
es parte de la lucha, que comenzó hace décadas y todavía sigue, y que no es aceptado por una gran parte de la humanidad, incluso en los países más civilizados. El derecho humano, que es algo de lo que hablamos más recientemente, tiene menos de 2 décadas. No el debate. La idea de que debe haber un derecho humano al agua lleva varias décadas. Pero la idea de que exista un derecho humano al agua y se apruebe, se acaba de aprobar en Naciones Unidas, como sabemos, en el año 2010, julio del 2010. Y sin embargo, es un concepto que no es aceptado. Incluso en Naciones Unidas, cuando se votó para aprobar que haya un derecho humano al agua, hubo 41 países que se abstuvieron y que hasta ese momento venían negando que debe haber un derecho humano al agua, y hubo 27, algo así, que no fueron a votar. Entonces, si sumamos los países que se opusieron primero y luego se abstuvieron y los que no fueron a votar, más o menos un 40-45% de los países representados en las Naciones Unidas no han votado por la idea de que debe haber un derecho humano al agua. Muchos de esos países son países muy importantes. El Reino Unido es uno, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Holanda, Israel, Australia, países con mucha influencia a nivel internacional que no creen que debe haber un derecho humano al agua. Es decir, es un concepto controvertido y no aceptado, sobre todo por lo que llamamos los neoliberales, que piensan que el agua, como todas las demás cosas, debe ser una mercancía que circula en un mercado, no debe haber un derecho a tener agua, hay que ganárselo con dinero, hay que ir a comprarlo. Pero hay algo más preocupante para nosotros. Por ejemplo, mencioné la guerra del agua en Cochabamba, porque precisamente en Cochabamba la discusión que ha habido, después que se logró terminar con la privatización, fue que querían crear una empresa comunitaria, una empresa cooperativa, ¿no es cierto? Y hay una gran insatisfacción. Bolivia, posteriormente, con el expresidente Evo Morales, fue uno de los actores a nivel internacional, junto con Uruguay y Ecuador, pero Uruguay y Bolivia fueron los grandes actores que lograron que se apruebe el derecho humano al agua en Naciones Unidas. Son los dos países que pusieron mucha fuerza para que eso surja. Sin embargo, el debate interno en Bolivia, ¿cuál era? Y es, bueno, que el derecho humano al agua, o la idea de que el agua es un bien público, es una expropiación. Se rechaza la idea del derecho humano al agua por algunos sectores, pero algunos sectores que son los que lucharon contra la privatización y para terminar la privatización. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede ser porque ellos dicen, los quechuas, por ejemplo, los colegas de Bolivia de origen étnico quechua, que tienen que ver con la idea del buen vivir y todo este debate que hemos tenido en América Latina, dicen, miren, nosotros teníamos el derecho al agua antes de que hubiera un Estado-nación en nuestro territorio y nos lo expropiaron. Y ahora necesitamos que venga un Estado a decirnos que tenemos derecho al agua, derecho humano al agua. Lo rechazamos, no lo queremos. Nosotros ya teníamos el derecho al agua. Entonces fíjense la complejidad de un concepto que a veces lo manejamos como algo cotidiano. Por un lado tenemos los neoliberales y otros por otras razones que dicen no debería haber un derecho humano al agua, mejor que sea una mercancía. Y del otro lado tenemos sectores, por ejemplo, de nuestros grupos originarios, en este caso de los grupos quechuas, diciendo no queremos un derecho humano al agua, no nos sirve. Nos quitaron el agua y ahora nos quieren decir, tomen, les damos el derecho a que tengan agua. Eso es un abuso, ¿no? Era nuestra el agua y nos la robaron, que nos la devuelvan, no que nos digan que ahora tenemos un derecho. Es una gran complejidad con la que muchos de ustedes seguramente tienen que convivir en su trabajo cotidiano, ¿no es cierto? Esto está conectado también con la idea del agua como propiedad, ¿no es cierto? Como propiedad privada. Esto me hace acordar un trabajo que publicamos en uno de nuestros libros,
en un libro que trata el tema del derecho humano al agua y lo que significa en la práctica. Es un caso de Perú, de la isla que está en el lago Titicaca, la isla de Amantaní, si no me equivoco, donde se hizo un estudio donde el gobierno del expresidente Alan García quiso llevar precisamente con la idea de agua para todos, el Estado lleva agua pública. Pero se encontraron de que allí en la isla la población aceptaba que hubiera dueños del agua, y esos dueños eran dueños privados en algún sentido, pero eran legítimos, estaban legitimados por la gente. Cuando llega el gobierno desde Lima a instalar una política pública que en principio era muy buena, era la idea de agua para todos, el Estado la garantiza, ¿no? La gente dice, no, porque aquí hay dueños del agua. ¿Pero cómo que hay dueños? Aquí el Estado viene a darles agua. Sí, pero acá hay dueños del agua y nosotros reconocemos que son los dueños del agua, son los que nos dan agua. O sea, una situación que uno diría no igualitaria, bastante desigual, incluso muy antidemocrática, y la gente dice, no, esto es lo que existe y lo que defendemos. No queremos que el Estado nos venga a instalar este nuevo sistema de agua para todos pública. Parece una gran contradicción. Y seguramente esto ha aparecido en muchos otros lugares. Hemos conocido otras situaciones y ustedes quizás tengan experiencias similares. Bueno, esto es como un ejemplo que quiero dar de la complejidad que tiene este tema. Uno podría asumir, bueno, uno defiende el derecho humano al agua, ¿no es cierto? Lo estamos defendiendo. Uno defiende el agua pública. Hemos hecho grandes campañas durante décadas y hemos participado juntos. Pero muchas veces no penetramos en esta complejidad que tienen estos temas. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen para cerrar esta sesión que hemos intentado enfocar en esta serie de conceptos que conectamos con el agua y con los servicios esenciales de agua y saneamiento cuando hablamos del carácter social del agua, que obviamente es central para nuestro curso, que es sobre política y gestión del agua y de los recursos de agua y saneamiento, de los servicios, de agua y saneamiento. Estos son conceptos centrales en los debates de políticas públicas, por una parte, pero también en los debates que tenemos en la sociedad civil, en las campañas por la democratización de la gestión del agua y de sus servicios. Y es fundamental poder comprender esto también porque el agua ha sido históricamente, como objeto de estudio, pero también como objeto de control, el territorio más de las disciplinas técnicas, ¿no es cierto? De las disciplinas técnicas y físico-naturales. Las ciencias sociales, aunque han aportado, han llegado tarde a este debate, sobre todo en el tema de quién tiene control sobre el agua, sobre los servicios esenciales. Sin embargo, las ciencias sociales tienen un papel muy importante que jugar y eso es lo que en este curso tratamos de destacar. Si queremos solucionar los problemas que confrontamos, es necesario también, entonces, entender el carácter social del agua, que incluye su carácter político, que es lo que estábamos reflejando. Entonces, resumiendo nuestros conceptos, decíamos que el concepto de bien común, el agua como un bien común, posiblemente sea el más antiguo de la historia humana, quizás desde los inicios, la idea de que el agua, como la tierra y como otros bienes, los bosques, era de todos, era algo comunitario, seguramente estuvo presente. La historia nos dice que efectivamente la propiedad privada sobre estas cosas emerge posteriormente, ¿no es cierto? Entonces podemos seguramente asegurar que la idea de bien común es la más antigua y está todavía con nosotros y es muy importante, es central. Sin embargo, al mismo tiempo que es un concepto tan importante porque refleja un proceso central, por ejemplo las luchas de nuestras comunidades, al mismo tiempo entra en contradicción con otros conceptos que defendemos, por ejemplo el concepto de bien público, ¿cierto? Defendemos el concepto de bien público, defendemos el papel del Estado, que representa una de las formas más importantes del concepto del agua como bien público, no la única. El bien público puede ser
estatal y por lo tanto estar gestionado, gobernado por el Estado, pero el bien público puede ser comunitario y ahí está más cerca de la idea de bien común. O puede tener otras alternativas que se están discutiendo en los grandes debates que tenemos en el planeta en este momento. Entonces hay relaciones, hay contradicciones entre estos conceptos. Lo mismo con el concepto de bien económico. Sabemos, todos ustedes que están en empresas de agua o en sindicatos de empresas de agua o en sindicatos de organismos ambientales, saben muy bien el costo enorme que tiene limpiar el agua, proveérsela a la gente de un modo que sirva para beber y luego sacarla y devolverla limpia. Eso tiene un costo enorme. Por lo tanto, no es cierto, como también ustedes saben, que luchar por el derecho al agua o por el acceso universal al agua implica que uno lucha porque el agua sea un bien gratuito. Hay un costo, es un bien económico. Ahí es donde el concepto de bien económico se distingue del de mercancía, ¿no es cierto? Un bien económico, ¿no es cierto?, es una cosa y nosotros reconocemos que el agua tiene ese componente. Lo que sí rechazamos, y en esto creo que estamos juntos, es que el agua tenga que ser una mercancía o tratada como una mercancía para generar ganancia privada. Son cosas diferentes. Si el agua es pública o comunitaria, pero tiene un costo, pues ese costo debe ser regresado porque si no se terminaría la posibilidad de que las empresas funcionen. Pero las formas en que eso se gestiona son diversas, ¿no es cierto? Una es la mercancía, la mercantilización, que se ha vuelto dominante en las políticas de los gobiernos, pero es una. Por eso es bueno distinguir entre bien económico y mercancía. Esa es otra de las contradicciones que tenemos, ¿no? Y que aparece pero con demasiada frecuencia. El otro tema es el de la ciudadanía. Cuando pensamos en que necesitamos democratizar, todos sabemos que incluso en las empresas en las que trabajamos hay poca democracia. En los estados en los que vivimos hay poca democracia. Entonces estamos en esa contradicción. Defendemos la gestión pública del agua, o comunitaria en algunos casos, pero en el marco de estados profundamente antidemocráticos. Es una contradicción. Bueno, tenemos que vivir con esa contradicción, estamos luchando dentro de ese marco bastante regresivo, antidemocrático, por la democratización del Estado y de sus instituciones y de las formas de gobernar, gestionar, distribuir el agua. Entre ellas se encuentra el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y como decíamos antes, no todos piensan que tener agua en la casa, en la canilla, en la tornera, como dicen en Brasil, o tener cloacas, debe ser un derecho. Hay hasta un documento de Naciones Unidas que ha dicho, no, eso es una mercancía. Yo lo cito en varios de mis trabajos, digo, como Naciones Unidas diciendo que tener cloacas y agua potable en la casa es una mercancía. Sí, hasta Naciones Unidas ha dicho eso en algunos de sus documentos. Y nosotros luchamos contra eso, ¿no? El agua y los servicios esenciales no pueden ser una mercancía. Tienen que ser un bien público, pero tienen que ser además un derecho ciudadano, ganado en grandes luchas, pero que permanentemente tratan de arrebatar, de que ya no sea un derecho, de que pase a ser de nuevo una mercancía. Es una gran batalla. Podríamos analizar en profundidad ese concepto del agua como un derecho de ciudadanía. No tenemos tiempo, no es el caso. Algo de eso podrán ver en la lectura que yo les pasé también y en muchos otros trabajos. Pero esa es una de las cuestiones fundamentales que también queremos resaltar. Y más recientemente, el derecho humano y sus contradicciones. El hecho de que, por ejemplo, aunque nosotros apoyamos el derecho humano al agua y al saneamiento, sabemos que hay colegas que luchan como nosotros contra la privatización, por la democratización de la gestión del agua y sus servicios, como en Bolivia, nuestros colegas que lucharon en la guerra del agua y que no aceptan el derecho humano al agua. Dicen que eso es una expropiación que el Estado les está imponiendo. Esto es importante mostrar porque tenemos entonces contradicciones dentro de lo que podríamos llamar nuestro campo
compuesto por los que luchan por la democratización de la gestión y de la política del agua, y que sin embargo estamos divididos. No todos pensamos iguales, no todos entendemos estos conceptos básicos del agua como bien común, como bien público, como derecho ciudadano, como derecho humano, de la misma manera. Tenemos contradicciones al interior que es necesario discutir, elaborar, prepararse para tener un debate bien informado que nos ayude a superar las contradicciones y ganar estas batallas, porque eso es lo que tenemos que hacer, lograr la democratización de la política y de la gestión del agua, de los servicios esenciales y de nuestras sociedades. Bueno, que les haya servido esta sesión y esperamos verlo en sus tareas y en discusiones que podamos tener. Que lo disfruten. Hasta pronto.